Siendo las 9:02 del día 19 de junio de 2020, perdón, 19 de junio de 2025, la tercera sala penal de apelaciones integrada por los magistrados Magallanes Rodríguez, Mosquera Cornejo y Quinal Enrique Sumerinde, vamos a iniciar la audiencia de apelación de auto en el incidente 508-2022-9. Señorita asistente de audiencia, de cuenta concurrencia virtual de las partes procesales, por favor. Con su venia, señor presidente y jueces superiores integrantes de la tercera sala penal de apelaciones, sujetos en la sala virtual. Para dar cuenta que representación del Ministerio Público está presente el doctor Wilson Salazar Reque. Por parte de la Procuraduría Pública está presente el doctor Víctor Carlos Contreras Zavala, y defensa técnica de Agustín Lozano Saavedra está presente el abogado Sergio Valdivia Reyes. Es en cuanto debo dar cuenta. Muchas gracias. A ver, preguntamos si están conformes con los datos de acreditación o se escuchan correctamente. Ministerio Público. Conforme, señor director de debates. Muchas gracias. Actor civil. No, señor presidente. Bien, la defensa. Conforme, señor presidente. Bien. Es materia de apelación la resolución número 3 de fecha 30 de abril del año 2025, que declaró infundada una excepción y procedencia de acción formulada por el señor Agustín Lozano Saavedra. Preguntamos a la defensa si va a mantener el recurso impugnatorio. Lo mantenemos, señor presidente. Bien. Según esta excepción, se ha pronunciado por el delito de acusación criminal y por el delito de fraude en administración de personas jurídicas. Entiendo que el lavado de activos no ha sido materia de la excepción. Previamente, a dar cuenta del recurso impugnatorio, vamos a solicitar que el Ministerio Público nos indique cuáles son las premisas fácticas que estarían configurando ambos delitos. ¿Cómo no, señor presidente? En la disposición número 16 de fecha 26 de febrero del 2024, se formalizó investigación preparatoria contra el señor Agustín Lozano Saavedra y otros por la presunta comisión de 3 delitos: fraude en la administración de personas jurídicas, organización criminal y lavado de activos. De forma sucinta, ¿cuáles son los hechos, señor magistrado? Se realizó una investigación al interior de la Federación Peruana de Fútbol y se encontró que determinadas entradas de cortesía y entradas corporativas venían siendo adquiridas por personas vinculadas a la Federación Peruana de Fútbol, y que estas a su vez eran entregadas a personas allegadas a la misma para efecto de ser revendidas en las instalaciones y por inmediaciones de la Federación Peruana de Fútbol y obtener un beneficio económico. Dentro de las personas vinculadas está naturalmente el señor Agustín Lozano Saavedra, quien habría pagado los montos determinados utilizando su posición de presidente de la Federación Peruana a efectos de adquirir esas entradas y justificarlas sobre la base de que se tenía que entregar esas entradas a personas o equipos de fútbol, lo cual no habría sucedido, sino que se habría entregado a favor de terceras personas, que le habría generado ingresos ilícitos. Por esta razón, el Ministerio Público le imputa estas 3 conductas delictivas, señor magistrado. Ok. El tema de las entradas, entonces, está configurado como fraude de administración de persona jurídica y organización criminal. Es correcto, señor magistrado. Esta organización criminal, ¿hay otras personas también procesadas por ese delito? Sí, señor magistrado. ¿Quiere que le dé cuenta de todos, de cada uno de ellos? Le voy a dar cuenta. No solamente cuántas personas más están procesadas y de qué año, cuál es el ámbito temporal para que podamos escuchar la apelación. A ver, están las personas de... Un momentito, por favor. ¿Cuántas personas le pide el presidente? Sí, solamente cantidad y el ámbito temporal de la conducta. Un momentito, señor director de... Ya. 6 personas, señor director señor presidente. Las 6 personas y el ámbito temporal de qué periodo va esta organización criminal. Sí.
De enero del 2015 a noviembre del 2021, señor presidente. De enero de 2015 a... De enero del 2015 a noviembre del 2021. Perdón, sí, sí. Sí, El periodo de investigación. Ok, listo, ahora sí ya está, cuadradito. Bien, con esas fácticos, la jueza de primera instancia ha razonado que debería solicitar esta excepción en que basada en que el objeto de la organización criminal no estaría el delito de fraude de administración de personas jurídicas, o sea, no sería un delito afín a las organizaciones criminales. La magistrada indica que sí, en base al artículo 3, en el cual podría ampararse en otros delitos de la ley 30.077, y respecto a la fraude de administración de personas jurídicas, indica de que sí había defraudación o perjuicio patrimonial a la institución cuando está venta de entradas o reventa de entradas. Esos son los dos argumentos del juez, tanto fundamento 13 para un delito y fundamento 14 para el segundo delito. Hay que tener en cuenta que el requerimiento de excepción fue presentado en julio de 2024, pero fue presentado en otro expediente. Por eso que ha habido demora en la decisión que se tuvo que tomar, porque se equivocaron los abogados de presentar esta excepción en el incidente correspondiente. Lo habían presentado en el expediente 37 de 2019 y estamos en el expediente 508 de 2020. Tuvo que haber una reconducción y de eso se debe la demora en resolver este incidente, y con los cambios normativos que se han puesto posteriormente. En ese sentido, el recurso impugnatorio que se ya formulan este año se sustenta en que no se había interpretado correctamente la ley 30.077, artículo 3 de esta ley, y que no se había omitido en aplicar la modificatoria por ley 32.138 respecto al nuevo concepto de delito de organización criminal. Bien, y respecto al delito de fraude de administración de personas jurídicas, que no existe perjuicio patrimonial a la institución, toda vez que son entradas de cortesía, y por lo tanto, por ellas no se debe recibir suma de dinero alguna a la institución. Bien, entonces, señora abogada, va a tener 7 minutos para sustentar su recurso impugnatorio. Disculpe, señor presidente, ¿le escuché bien? ¿7 minutos? Así es, 7. Son tres temas concretos. Si el artículo 3 de la ley 30.077 tiene inmerso o no a la fraude de personas jurídicas. El segundo agravio es la omisión a la aplicación de la modificatoria del artículo 317, que por ahí deberíamos empezar. Y luego el concepto del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, si se generó o no se generó fraude o perjuicio patrimonial a la institución. Puede empezar, señor abogado. Bien, seré lo más concreto posible. Con su venia, señor presidente, para poder proyectar una diapositiva, por favor. Adelante. Correcto, ¿es posible visualizarlo? ¿Me confirma, por favor, señor presidente? Correcto. Bien, antes de continuar, hay que recordar que es una audiencia de segunda instancia en la cual ya ustedes saben cuál es el fundamento que les he leído, concepto 13, concepto 14. Ustedes han indicado cuáles son los errores o vicios, y ya se los he dado que son 3, y sobre eso vamos a debatir el día de hoy. No vamos nuevamente a sustentar lo que ustedes solicitaron en primera instancia, sino ya debatir por qué el juez está errado, por qué el juez omitió y cuál es la fórmula de solución a lo que vamos a hacer con esta resolución que ha sido propuesta. En la solicitud se indica revocar la resolución y archivar el proceso, pero son 3 delitos, pero solamente se ha excepcionado respecto de 2. Entonces también hay que adecuar su recurso a lo que sea excepcionado y lo que sea resuelto también por el juez de primera instancia. Ahora sí, con todas estas recomendaciones podemos empezar. Adelante, doctor. Bien, con su venia, señor presidente. Bien, buenos días con todos los presentes. Señores miembros de este honorable colegiado, el día de hoy comparecemos ante su digna sala para fundamentar el recurso de apelación contra la resolución número 3 de fecha 30 de abril de 2025, emitido por el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional. En la parte resolutiva,
cuando declara infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica en favor del señor Agustín Lozano Saavedra. Nuestra solicitud, señor presidente, señores miembros de esta digna sala, es revocar la resolución cuestionada y se declare fundada la excepción de improcedencia de acción deducida en favor de nuestro patrocinado y en consecuencia se disponga el sobreseimiento definitivo del proceso. Adentrándonos a los puntos que usted bien ha demarcado, señor presidente. De esta defensa técnica considera que el ADCUO vulnera el derecho a obtener una resolución fundada en derecho porque ha interpretado de manera incorrecta la ley 30077 y ha inaplicado lo contenido en el artículo 317 de nuestro Código Penal, modificado por la ley 32138. El argumento del juez es el que plasmamos en nuestra diapositiva. Lo vamos a resumir de forma concreta. Acorde a lo que ha considerado el ADCUO, hace referencia que la ley 30077 es de aplicación no solo para el catálogo de delitos que contiene la referida ley y no solo para aquellos delitos cuyo quantum de pena mínima el legislador lo ha delimitado, que es mínimo 5 años con la última modificatoria. El juzgado, atendiendo a lo contenido en el artículo 3 de la referida ley, literalmente dice lo siguiente. Esto, atendiendo lo que este numeral 3 dice que lo que contiene la ley 30077 será de aplicación también para otros delitos que tengan como agravante la organización criminal. Como agravante, señor magistrado, la organización criminal. Y dice, lo que permite inferir que no se descarta la posibilidad de que cualquier delito investigado contemple la existencia de circunstancias agravantes entre las figuras de organización criminal, sea objeto de investigación, juzgamento y sanción máxime si nos encontramos en una investigación preparatoria. Aquí debemos tener en cuenta en esencia lo siguiente, señores magistrados. Sobre la aplicación errada del juez de la ley 30077. Es distinto tener el injusto de organización, como lo denomina el profesor Silva Sánchez, al delito de organización criminal y propiamente lo comprendido en el artículo 3, que hace referencia a los alcances de la ley para otros injustos, pero que tengan como agravante organización criminal. De manera muy concreta, el injusto de organización criminal en nuestro país requiere ciertos elementos. Entre estos elementos está el fin teleológico, el delito fin de la organización. El delito fin de la organización, como muy bien lo ha señalado el señor representante del Ministerio Público, es fraude a la administración de persona jurídica, acorde a su tesis incriminatoria. Acorde a la última modificación realizada a nuestro Código Penal, el legislador ha delimitado el quantum de los delitos fines, el quantum de la pena con los cuales se pretende sancionar los delitos fines a los cuales este grupo de personas se habría organizado. Si faltara este elemento de delito fin, conforme el legislador lo ha señalado, el tipo penal no se configura, es atípico propiamente. Por eso es que la defensa sostiene que, acorde a la propia imputación, el delito de fraude a la administración de persona jurídica, al estar sancionado con una pena de 2 a 5 años, no sobrepasa este baremo de quantum que el legislador exige para la configuración típica del referido delito. Eso es ese es el delito de organización propiamente, que es distinto a lo contenido en el artículo 3, que hace referencia a otros delitos, pero que tengan como agravante, es decir, que tengan una circunstancia que el legislador ha considerado que debe ser de mayor reproche porque existe un agravante de organización criminal. No hace referencia a propiamente la existencia del injusto de organización criminal. Por ejemplo, entiende la defensa que el legislador, cuando hace referencia al artículo 3, se puede entender que los alcances de la ley, llámese los plazos de investigación, llámese los formas de investigación, agente especial, agente encubierto, colaboración eficaz, etc.
pero denotamos que es distinto. Injustos, donde tengan como agravante una organización criminal. El ATCO, de manera errada, ante nuestro argumento que se ha sostenido en nuestra excepción de improcedencia de acción, hace referencia a esta segunda figura, más no a la primera, propiamente. Siendo muy concretos, atendiendo al tiempo, señores miembros de esta honorable sala, también el juzgado propiamente sostiene de manera literal que resulta muy prematuro, nos dice, deducir una excepción de improcedencia de acción en una fase inacabada de la investigación. Sobre esto, señor magistrado, debemos entender que lo que el ATCO nos está diciendo es que aún no tenemos las condiciones necesarias para poder sustentar que el tipo penal imputado no califica propiamente, típicamente, como delito. La postura de esta defensa es que ese razonamiento per se es errado. Recordemos que conforme al Acuerdo Plenario 4/2010 es mediante la formalización de la investigación preparatoria en la cual se informa al imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su calificación jurídica, el contenido propiamente de la imputación. Por ende, atendiendo a la naturaleza misma de una excepción de improcedencia de acción, la defensa y la jurisprudencia, por ejemplo, en la casación 416/2020, se señala que es posible acceder o, en todo caso, interponer un medio técnico de defensa como la excepción de improcedencia de acción ante una disposición de formalización de investigación preparatoria, propiamente dicho. Disculpe que le corte, señor abogado, pero esas cosas ya sí las conocemos. Solamente Por queremos supuesto. saber los argumentos fuertes, importantes de su recurso impugnatorio sobre el delito de organización criminal. Creo que ya nos queda un minuto y podemos pasar al otro delito, que es fraude de administración de personas jurídicas. Se entiende que nosotros ya hemos leído su recurso. Conocemos el recurso y por eso que queremos debatir, que usted debata con el Ministerio Público sobre estos argumentos fuertes que usted ha propuesto en su recurso de apelación. ¿Cómo no, señor presidente? Vamos a la fraude. Vamos a fraude. Entonces, entramos a fraude. Sí, Bien. correcto. En fraude a la administración de la persona jurídica, acorde a lo que ha referido el ATCO, está en referencia a que en este estadio no es posible discutir si existe o no un perjuicio patrimonial propiamente a la persona jurídica. Sobre ello, tenemos la siguiente postura, señor magistrado. Conforme a la propia tesis esbozada por el Ministerio Público, la defensa en su momento ha sostenido que el perjuicio patrimonial propiamente forma parte de la estructura típica del delito de fraude a la administración de persona jurídica. Y conforme a la tesis de imputación fiscal, se habrían usado dos tipos de entradas: entradas de cortesía y entradas corporativas. Corporativas es a costa de un pecunio, cortesía es propiamente como tales. Sobre ello, la defensa sostiene que no se ha advertido, no se nos ha hecho de conocimiento ni se ha cuestionado esto en las disposiciones de formalización de la investigación, que dichas entradas hayan sido adquiridas faltando o contraviniendo algunas cuestiones antijurídicas, quizá, a la propia persona jurídica. Esto es, la propia persona jurídica, a través de un desprendimiento de su bien jurídico, patrimonio, si es que, acorde a la propia tesis fiscal, forman parte del patrimonio, es que ha accedido propiamente tanto a las entradas de cortesía como las entradas corporativas. Es decir, nuestro patrocinado no ha incidido en la voluntad propiamente del titular del bien jurídico, patrimonio, para poder acceder a parte del mismo. En palabras simples, el patrimonio se ha dispuesto conforme al consentimiento o validez del propio titular. Ergo, no existe una conducta típica. Atendiendo a sus lineamientos, señor presidente, estamos prestos al debate sin antes culminar refiriendo que solicitamos revocar la resolución cuestionada y se declare fundada la excepción de improcedencia de acción en favor del señor Lozano Saavedra y en consecuencia se disponga el sobreseimiento definitivo
del proceso penal. Esta defensa ha concluido. Estamos prestos Muchas para el gracias. debate. Muchas gracias por su precisión. Ahora sí, Ministerio Público tiene 7 minutos. Gracias, señor presidente. Respecto a la decisión, el Ministerio Público solicita que se confirme la resolución venida en grado por los siguientes fundamentos. Respecto a la decisión de la CUO de que vulnera el derecho a obtener una decisión fundada en derecho porque ha interpretado incorrectamente la ley 30.077 y ha inaplicado el artículo 317 del Código Penal, modificado por la ley 32.138, respecto a este punto hay que tener en consideración distintos hechos, acontecimientos que se han suscitado para efectos de verificar si realmente la defensa tiene razón. Vea usted, señor magistrado, el 26 de febrero del 2024, primera fecha, el Ministerio Público formaliza la investigación preparatoria por delitos de organización criminal. Posteriormente, el 8 de julio del 2024, la defensa técnica de Agustín Lozano Saavedra deduce la excepción de improcedencia de acción. Recién el 9 de agosto, o sea, un mes después, entra en vigencia la ley 32.108, que modificó el artículo 317 del Código Penal y la ley contra el crimen organizado. Y nuevamente, el 19 de octubre del 2024, entra en vigencia la ley 32.138 que ha sido invocada por la defensa. Es decir, en la formalización no estaba contemplada esta modificatoria. Inclusive, durante la presentación de la excepción, tampoco estaba contemplado en el pedido inicial de la defensa, no estaba contemplada esa modificatoria. Entonces, cuando el juzgado cita audiencia el 11 de noviembre del 2024, la defensa, de forma sorpresiva, empieza a debatir, a cuestionar los hechos de la formalización de crimen en torno al crimen organizado respecto a la nueva norma que estaba vigente. Y es por esa razón que en el minuto 22 el señor fiscal provincial hace una cuestión previa y le señala a la señora magistrada, acá la defensa está cuestionando, está aplicando o está pidiendo que discutamos sobre una ley que no ha sido objeto de subsunción de los hechos a esta nueva ley en la formalización de la investigación preparatoria. ¿Qué dice la señora jueza? En efecto, el escrito que ha presentado la defensa técnica es del 8 de julio de 2024, señor fiscal. En torno a lo que establece este escrito, usted deberá absolver el traslado respectivo. Esta decisión no fue contradicha por el abogado defensor, haciendo ver que hay una disposición de adecuación o cuestionando finalmente esa decisión, o sea, lo consintió. Y en ese sentido, señor magistrado, cuando la jueza hace un análisis de los hechos, señala en efecto que los hechos sí se subsumen al artículo 317 y por esa razón considera de que se han cumplido los elementos del tipo penal para efecto de poder salvaguardar finalmente, entender de que no resulta fundada esta excepción de improcedencia de acción. Es más, la señora jueza señala también que respecto al estadio de la investigación no es pertinente por ahora tomar una decisión. ¿Y por qué? Porque como el Ministerio Público ha formalizado la investigación por 36 meses, prácticamente faltan 21 meses para concluir esta investigación. Y el Ministerio Público tiene otra línea de investigación respecto a la organización criminal y aparece en la propia formalización de la investigación preparatoria. En la página 16 se habla respecto a la vinculación entre Edwin Oviedo Pichotito y Agustín Lozano. Nuevamente, se habla de la vinculación del señor Lozano con los cuellos blancos y se ha pedido información sobre el particular. Y eso está exactamente en la página 128. Donde se ha solicitado como justamente como diligencias, se ha pedido información también, inclusive al propio Congreso de la República, porque aparentemente habría obtenido leyes favorables para efecto de continuar o perpetuarse en la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. Por esta razón que el Ministerio Público comparte la posición de la jueza de primera instancia en el sentido de que resulta prematuro por ahora cerrar la investigación en torno al delito de organización criminal
porque el elemento teleológico puede ampliarse a otros delitos por el cual se ha pedido información. Respecto al segundo punto, respecto al perjuicio en torno al fraude en la administración de personas jurídicas, básicamente, señor magistrado, esta no es una cuestión que se deba debatir, puesto que se tiene que solicitar información o se tienen que actuar medios probatorios para acreditar ese hecho. ¿Por qué lo decimos? Porque hay 3.960 entradas de cortesía que no cumplían con las formalidades que exige el reglamento de la ley que previene y sanciona los espectáculos deportivos, que en su artículo 35.2 señala que las entradas de cortesía deben tener impresa la palabra cortesía, así como el nombre y el DNI de la persona beneficiada. Pero esto no habría ocurrido, y esto es una cuestión estrictamente probatoria, porque ¿cómo es posible que unos revendedores hayan podido endosar esas entradas a terceras personas si se supone que las entradas de cortesía deben tener el nombre de la persona beneficiada? Respecto a las entradas corporativas, el Ministerio Público también ha acreditado que el señor Agustín Lozano ha comprado esas entradas en efecto, pero ha utilizado el nombre de terceras personas para justificar que eran entradas corporativas. Por ejemplo, ha mencionado que era en beneficio de los ex trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol, de la Federación de la Libertad, del barrio de la barra de Juan Auris de Chiclayo, del Jockey Club, del Club Sport Huancayo, de Comerciantes Unidos, pero ninguna de esas entradas corporativas habría llegado a su destino, porque existe personas vinculadas a él que han recibido esas entradas como su secretaria y un cuñado de él que habría sido el intermediario con los revendedores. Entonces, esto es una cuestión probatoria que se debe determinar, más aún si el Ministerio Público ha establecido dentro de sus diligencias preliminares una pericia que permite determinar el daño que se ha ocasionado a la Federación Peruana de Fútbol. Por estas consideraciones, señor magistrado, nos ratificamos en nuestro pedido que se confirme la resolución venida en grado. Muchas gracias. Actor civil, ¿algo que agregar distinto a lo aludido por el representante del Ministerio Público? Señor presidente, muchas gracias. En nuestra calidad de agraviados, ¿no? El juzgado, consideramos que el juzgado acertadamente ha inferido que la ley 30.077 no excluye la posibilidad de que cualquier delito que contemple el agravante de haberse cometido una organización criminal pueda ser objeto de investigación, juzgamiento y sanción. Considerando que nos encontramos en una etapa de investigación preparatoria y como bien lo ha señalado el ACUO, en esta fase el Ministerio Público ejerce la dirección de la investigación y como se evidencia en la audiencia pública, que es materia que fue convocada por el juzgado, está en proceso de recabar elementos de convicción tanto de cargo como de descargo. Ahora bien, consideramos que en este momento, que es una fase aún inconclusa en la investigación, resulta evidentemente prematuro deducir una excepción de improcedencia de acción al concurrir todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que se está investigando. Por consiguiente, el grado de apelación debe ser desestimado en lo que respecta al primer punto alegado por la defensa técnica. En cuanto al segundo punto, señor presidente, argumentar que la presunta reventa por parte de su patrocinado de entradas de cortesía o corporativas no generó ningún perjuicio patrimonial a la entidad constituye un argumento de la defensa que consideramos también no debería ser invocado mediante la excepción técnica como la que se ha planteado. Esta situación se vuelve aún más clara a considerar que la Fiscalía, como ya lo hemos señalado, se encuentra en la fase de recolección de elementos de convicción. En ese sentido, la determinación de la responsabilidad penal y la existencia de un perjuicio patrimonial son cuestiones de fondo que deben ser dilucidadas en las etapas correspondientes del proceso penal y no a través de la excepción que se ha planteado. Por tales consideraciones, señor magistrado, esta Procuraduría Pública solicita muy respetuosamente que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado Agustín Lozano Saavedra en contra de la resolución número 3 y se confirme la misma por estar arreglada de derecho. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, Jonas, y vamos a las réplicas. La defensa tiene 4 minutos. Con su venia, señor presidente. Sí, respecto a lo referido, con el debido respeto al señor representante del Ministerio Público, en efecto, debemos tener en cuenta algo bastante esencial, que es la retroactividad de la ley benigna, ¿no? Y en este caso, en efecto, esta defensa sostiene, bien es cierto, que la última norma que
modifica propiamente la ley 30077, nos referimos a la ley 30, con su venia, 32.138, que existe que delimita el quantum mínimo de los delitos fines. En efecto, fue después de nuestro escrito de excepción de improcedencia de acción. Es ahí donde entra a tallar la figura de la retroactividad benigna. Y es más, en este estadio lo estamos discutiendo. Eso respecto a ese punto. También es cierto que la disposición de número 16 fue emitida justamente con fecha 19 de octubre del 2024, antes de la referida ley. Pero también es cierto, señor magistrado, que mediante disposición número 20, el Ministerio Público vuelve a delimitar las imputaciones a nuestro patrocinado. Y esta disposición número 20 es posterior de entrada en vigencia a la referida ley. Esta disposición número 20 es del 12 de diciembre del 2024 y se mantiene la imputación: organización criminal que tiene delito fin, fraude a la administración de persona jurídica. Ergo, esta defensa considera que conforme el legislador lo ha delimitado, propiamente el tipo fin no se subsume en la actual normativa. Por ende, al carecer de este elemento, no se configura propiamente el delito de organización criminal. Respecto a lo referido por el señor representante de la Procuraduría, en efecto, hace referencia a que delitos que tengan como agravante organización criminal es aplicación a la ley 30077. Podemos compartir esa postura, pero el detalle aquí es que no se tipifica como agravante, sino como delito fin, propio de una organización criminal. Delito de organización, no como agravante, que Agustín Lozano esté anexado a una organización criminal. Respecto a fraude de la administración de persona jurídica, señor magistrado, esta defensa ha sido clara que la libre disposición del patrimonio del titular del bien jurídico es una causal de atipicidad. Eso es todo, señor magistrado. Bien, Ministerio Público. Brevemente, señor magistrado. Señala el abogado de la defensa que lo que acá se está procurando es la retroactividad de la ley benigna, ¿no? La 32.138. Pero hay que tomar en consideración, señor magistrado, que cuando se discute la excepción de improcedencia de acción, ya lo estableció la casación 184-2018 Amazonas, que en su fundamento 3.2, que fue para resolver la excepción de improcedencia de acción, solo debe de considerar los hechos incomprobados por el fiscal en su disposición de formalización. Si se está discutiendo la disposición número 16, me resulta un poco incongruente de que ahora la defensa hable de la disposición número 20. Entonces, si considera que en la disposición 20 no se han cumplido los fines, será otro mecanismo que pueda utilizar allá ante la Fiscalía Supraprovincial. Pero en segunda instancia no podemos introducir otra disposición para efectos de considerar de que la situación no se mantiene, ¿no? Ahora, nuevamente, la libre disposición del titular por el hecho de que aparezca contablemente las entradas en la federación y que esto no haya generado un perjuicio, insisto, esto se tiene que determinar para ver si el presidente o el directorio tenían facultades para poder recibir entradas y poder disponer de esas entradas a favor de terceros, lo cual ha afectado también la reputación de la Federación Peruana de Fútbol, tanto así que inclusive la Conmebol le ha impuesto una multa precisamente al señor Lozano por incurrir estas conductas, por incurrir en estas irregularidades en la administración justamente de la Federación Peruana de Fútbol. Eso sería todo. Actor civil. Señor presidente, nos adherimos a la postura expuesta por el Ministerio Público y a lo señalado por esta Procuraduría anteriormente. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a hacer algunas preguntas para aclarar mejor el tema. Y vayamos. A ver, señor fiscal, si le entendieron, usted dice que nosotros, o bueno, el juez no se pudo haber pronunciado por la ley 32.138 que modifica el artículo 317 porque no estaba consignado en el escrito de excepción del señor de la defensa, el señor Lozano. No se puede discutir no solamente por eso, señor magistrado, sino también porque la disposición fiscal no había contemplado esa modificatoria. Con posterioridad, si la defensa lo cree conveniente, lo puede formular al fiscal de la investigación preparatoria y ahí cuestionar finalmente a través de una excepción justamente los términos en que lo haya resuelto. A ver, entiendo entonces que
Previamente a la excepción, el señor fiscal tendría que haberse pronunciado sobre la adecuación a esa ley. Es correcto, señor magistrado. Ya, y si el señor fiscal no lo hace, no se podría formular la excepción. Señor magistrado, en todo caso, él podría solicitar finalmente o presentar algún mecanismo de defensa para cuestionar justamente eso después de la investigación preparatoria a través de una imputación necesaria, en todo caso. Bien, a ver, ahora. La ley no entra en vigencia al día siguiente de su publicación, señor fiscal. Entiendo, señor magistrado, pero ocurre acá que la subsunción de los hechos es de acuerdo a la disposición que se ha emitido anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a adecuar los hechos a la nueva ley si no se ha discutido previamente a nivel de fiscalía justamente esa subsunción de los hechos? Porque naturalmente requiere finalmente tomar en consideración las modificatorias efectuadas por el legislador. Claro. Ya, y eso no, o sea, ustedes como fiscales de crimen organizado, a partir del día 19 de octubre que entra en vigencia esta ley, no se pusieron a adecuar todas sus investigaciones, podría adecuarse, no podría adecuarse para mantener el tipo penal o bajar a otro tipo penal distinto, que es el de banda, que es el subsidiario, o quizás verificar, recalificar estas conductas. O sea, han pasado ya bastante tiempo y no se han puesto a pensar qué van a hacer con estas investigaciones. Señor, esa información no tengo como fiscal de segunda instancia, no tengo esta información sobre el particular. Correcto, bien. Entonces, como fiscal de segunda instancia, ustedes no han dispuesto, no se han puesto a conversar la modificatoria, si les perjudica, no perjudica en las investigaciones que tienen como fiscales de crimen organizado. O sea, la fiscalía no sabe qué hacer con esta nueva ley. Señor magistrado, le reitero nuevamente, respecto a esto, sí, o naturalmente que se ha discutido a nivel de la fiscalía, pero de ahí a que se haya tomado una decisión por parte de la fiscalía que emitió la citada disposición 16, el Ministerio Público, esta segunda instancia no tiene información sobre el particular y no le podría dar la misma para efecto de que usted pueda tomar conocimiento. Correcto. Ahora, la defensa indica que también se emitió la disposición 20 y tampoco se pronunciaron por la vigencia de esta modificatoria del artículo 317. Y esta disposición 20 se ha sido de fecha 12 de diciembre de 2024. Esa información no la tengo, señor magistrado, ni siquiera se ha discutido con el ACUO. Bien. Entonces, finalmente, respecto al delito fin, solamente en la formalización han consignado un delito fin, que es fraude de administración de persona jurídica. ¿Eso es correcto? Se ha señalado como fraude, pero se ha dejado abierta la posibilidad de recabar información para ver otros delitos fin, señor magistrado. No, pero el tipo penal no es que diga que se deja abierto. El tipo penal dice que tiene que ser delito fin. Si delito fin, hay uno, fraude. Así es, señor magistrado. Ya, correcto. Ahora, respecto al de fraude, tiene ciertos requisitos. ¿Cómo han completado los elementos normativos, ¿no?, del tipo penal de fraude en la formalización, ya que usted trabaja solamente con la formalización? En primer lugar, respecto al delito de fraude, se ha invocado el artículo 198, numeral 8, usar en provecho propio de otro el patrimonio de la persona jurídica. Lo que... Y en la página... sí, 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 me permite sí, terminar. adelante, En la adelante. página 124 se señala: se imputa a Agustín Lozano saber el haber cometido el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, puesto que en su calidad de integrante de la Junta Directiva de la Federación Deportiva Nacional de Fútbol Peruana de Fútbol, teniendo función de administración y representación en el periodo 2014-2018, en perjuicio de la Federación Deportiva Nacional de Fútbol, en complicidad con terceras personas a la presunta organización criminal, usó en provecho propio y de terceros el patrimonio de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, representado en los derechos de entrada de los partidos de la selección peruana de fútbol, cuyo rendimiento es parte de su patrimonio, conforme a los siguientes detalles: entrada de cortesía, un total de 3.960 entradas corporativas, un total de 1.792 entradas. De lo mismo que existen indicios que fueron destinados al mercado ilícito, a la reventa de entradas, conforme a los informes de la empresa Alt Security y actas de intervención policial ya descritas. Ok, bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, señor abogado de la defensa, ¿algo que agregar a las preguntas y respuestas dadas?
Todo claro, señor magistrado. Se ha delimitado específicamente que el delito fin de la supuesta organización es fraude a la intención de persona jurídica. No tenemos más que decir. Bien, ahora pregunto, si ustedes ya sabían de la modificatoria del artículo 317 en octubre, porque ya era conocimiento público, ¿por qué no integraron su requerimiento, su excepción, para que esto también sea materia de discusión en la audiencia correspondiente? Porque la audiencia fue en noviembre. Sí, el detalle, señor magistrado, me parece que la cámara no se ve, disculpen por ello. El detalle es que cuando se ingresa propiamente el pedido de excepción, hubo unas cuestiones de trámite que incluso no atribuibles a la defensa, que incluso que hicieron una especie de confusión de expediente. Posterior a ello, la defensa ha considerado propiamente que esto debe ser materia de una excepción de discusión a este nivel y no propiamente requerir que se adecúen, porque ya el Ministerio Público había sentado su postura de que la supuesta organización criminal tenía como fin el delito de fraude a la administración. No, me refiero a por qué no lo solicitaron o ampliaron su excepción para que también sea materia de discusión en la audiencia y ahora acá en primera instancia en noviembre, porque esta ley salió en octubre. Bueno, quien propiamente se encargó de la elaboración habrá tenido los fines correspondientes. Esta defensa lo asume para la cuestión de La apelación. pregunta es entonces, ¿en la audiencia se debatió o no se debatió la retroactividad benigna de esta ley 32.138 que modifica el artículo 317? Por supuesto que se ha debatido, señor magistrado. Se debatió y la jueza no se pronunció entonces al respecto. Correcto. Por eso es que Condición, ¿no? el ACUO considera que, incluso considera que sí es de aplicación la ley 30077 y por eso recurre al artículo número 3 para sustentar su postura que sí es aplicable la ley pese a la existencia de la modificatoria. Bien. Ahora vamos al delito fin, que es el fraude. Según ustedes, no hay fraude porque no hay perjuicio, pero el Ministerio Público imputa que sí hay perjuicio en la Claro, formulación. Ustedes el están negando detalle, la premisa fáctica. correcto. Dos puntos sobre esa cuestión, señor magistrado, señores miembros de esta digna sala. En cuanto a la perspectiva que hace referencia el señor miembro de la representante del Ministerio Público y el ACPO, es que el posible perjuicio se determinaría a través de una cuestión probatoria. Esta defensa advierte dos puntos. Primero, para que exista o se discuta el perjuicio o no de un delito contra el patrimonio, se tiene que por lo menos actuar en contra de la libre disposición del patrimonio de la persona. En este caso, sostenemos que la persona jurídica válidamente ha dispuesto del patrimonio considerado esto como entradas. Esto bajo la concepción del Ministerio Público que las entradas son parte del patrimonio. Esto es otra discusión que no es materia de esta sesión. Pero bajo esa premisa consideramos que la persona jurídica ha dispuesto libremente de su bien jurídico, ergo hay consentimiento y no hay una afectación, por lo menos en el plano típico. Y además es un elemento del delito de fraude de la administración de persona jurídica en la modalidad señalada, que es uso del patrimonio, que no se configura este elemento en esencia por las propias características que el representante o el Ministerio Público en general ha señalado en la disposición. Son elementos adquiridos de cortesía gratis y elementos adquiridos por un precio corporativo, pecunio, de parte de nuestro patrocinado. Entonces, señor magistrado, de la propia redacción típica, ¿cuál es, por lo menos, aunque sea, el peligro concreto al patrimonio de la persona jurídica? Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas. Doctora Marina, ¿es una pregunta adicional? Ninguna de mi parte, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Doctor Mosqueira, ¿alguna pregunta adicional? Sí, algunas preguntas de aclaración. He entendido que la imputación es organización criminal y como delitos fines, fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos. ¿Eso es correcto, doctor Loza? Perdón, doctor Defensa Técnica. Señor magistrado, organización criminal, delito fin, fraude.
a la administración de persona jurídica. Lavado de activos no está como delito fin en la imputación. Conforme a la disposición hecha referencias, no, señor magistrado. Está imputado como un delito paralelo. A ver, Ministerio Público, no sé si me puede aclarar eso. O sea, la imputación, ¿hay una imputación por lavado de activos en la formalización de investigación preparatoria? Sí, señor, pero no está como agravante. Cuando Por me dice organización que criminal. Pero hay una imputación por lavado de activos. hay una imputación por lavado de activos, y usted me dice que cuando me dice que no está como agravante, no sé si me puede precisar mejor. Sí, sí. Hay una imputación por lavado de activos con el tipo base. Y no como circunstancia. Agravante no. Sí. De lo que estoy revisando, no. No, así es. Si me permite aclarar, señor Por magistrado. favor. Sí, la imputación es organización criminal con delito fin, fraude a la administración de persona jurídica. Así también se ha imputado el delito de lavado de activos, pero propiamente no está, o la forma en cómo ha sido imputada, no está relacionada a al supuesto fin de la organización criminal, ¿no? Sino es un acto que los señores procesados habrían llevado a cabo producto de conductas propiamente terceras, ¿no? De supuestamente ganancias ilícitas que habrían obtenido. Pero propiamente no forma parte del supuesto fin de la organización criminal que se habría concertado. ¿Y el lavado de activos se está imputando a las 6 personas formalizadas, doctor? La pregunta es para nosotros, señor magistrado. Sí. Sí, señor. Sí, de forma individual, lavado de activos. Correcto. Entonces, lo cierto es que hay una imputación por organización criminal como delito fin, fraude en la administración de personas jurídicas y aparte el delito de lavado de activos, que según sostiene usted, no sería parte de la organización. No entiendo muy bien ese razonamiento. Conforme a la imputación realizada por el Ministerio Público, el delito de lavado de activos imputado no es propiamente fin de la organización criminal. Bien. Bien, en cuanto al otro delito, doctor, ¿quién define que las entradas sean corporativas o de cortesía? Porque según entiendo su razonamiento es como son corporativas y como son de cortesía, entonces no habría un perjuicio patrimonial. Pero ¿quién define que sean de cortesía o cuántas son o cuántas de todas las entradas son de cortesía o corporativas? Sobre esto en específico, no se tiene normado o reglado, por ejemplo, en cuanto al quantum o número determinado para cada miembro del órgano directivo, del directorio en todo caso. Es una práctica común de la federación determinar un cierto número para acorde al nivel o a la jerarquía dentro de la estructura que forma parte de la Federación Peruana de Fútbol. Claro, pero o sea, según entiendo, la lógica de la excepción, no se configuraría el elemento típico de afectación al patrimonio porque son entradas de cortesía, ¿no? Pero finalmente quien define cuántas entradas son de cortesía o corporativas son pues seguramente las personas que están imputadas por este delito. ¿Eso es correcto? Desde esa perspectiva, como lo comentó señor magistrado, es una práctica común propiamente dentro de la federación otorgar las entradas de cortesía, es decir, ya sale de la esfera de dominio de la persona jurídica y forma parte ya de la esfera de dominio de cada uno de los beneficiarios, en todo caso, de las entradas de cortesía. Bien. ¿El Ministerio Público algo que decir respecto a estas preguntas y respuestas? Sí, como le reitero, señor magistrado, no solamente el hecho de que quien decidió fue el mismo presidente que la cantidad de entradas de cortesía o corporativas que se tenía que señalar, inclusive más allá, hemos establecido montos superlativos, sino que inclusive no se cumplió con la formalidad establecida con el artículo 35 del Decreto Supremo 007-2016 que reglamenta los... Identificar a las personas que van a recibir esas entradas, ¿no? Sí, así es, sí, así es. Sí, lo entendí ese dato. Al Ministerio Público, en cuanto a la imputación por fraude en la administración de personas jurídicas, administración fraudulenta,
están señalando ustedes el 198 numeral 8, ¿no? Que es usar el patrimonio. ¿En realidad solo usan el patrimonio o la imputación es que se quedan con el dinero de las entradas, doctor Salazar? Sí, Ahí hay un tema en discusión, ¿no? Si es que el 198.8 es una suerte de peculado de uso para personas jurídicas o tiene que haber una apropiación del patrimonio, ¿no? así es, señor magistrado. O sea, lamentablemente en el Perú no existe, como por ejemplo en España, el delito de administración fraudulenta de patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante estas causales descritas en el 198. O sea, la imputación es el 198 numeral 8, dice usted. Así es, señor magistrado. Y no solamente eso, señor magistrado, sino también el hecho de que inclusive dentro del tiempo que se tiene para investigación preparatoria, existe la posibilidad que no solamente en tema de fraude en la administración de personas jurídicas, el único agraviado sea la Federación Peruana de Fútbol, sino las propias personas que recurrieron finalmente a adquirir entradas sobrevaloradas pagando un monto mayor, porque el fraude en la administración de personas jurídicas permite también que se afecte el derecho o el patrimonio de terceros, y en este caso serían los hinchas de fútbol de nuestro país. Una última pregunta al Ministerio Público, sin perjuicio de correcto traslado a la defensa. El delito que se imputa de lavado de activos, doctor Salazar, la actividad ilícita previa del lavado de activos imputada a estas personas, ¿cuál sería, según la hipótesis del Ministerio Público? Señor, ahí están conjugándose varias actividades criminales, porque no solamente está el fraude en la administración de personas jurídicas. Pero está entonces el fraude por esta venta de entradas. Así es, señor. Así es, señor. Entonces, ¿y cuál es la razón por la cual se ha discriminado como un delito paralelo y no como un delito fin de la organización? Bueno, eso es, no encuentro ahí tampoco una justificación en la disposición, pero entiendo yo que eso con la progresividad de la investigación se va a consolidar, señor magistrado. Bien, a las preguntas y respuestas dadas a la defensa técnica, y con esto concluyo. Sí, señor magistrado. Bueno, creo que comienzo por lo último que usted bien ha advertido. El posible delito fuente de lavado de activos, ya que lo ha traído a discusión en este contexto. En esencia, se imputa dos modalidades, señor magistrado: conversión y transferencia. Conversión porque supuestamente haber usado entradas e ingresarlo al sistema de reventas. Más allá del cuestionamiento, señor magistrado, señores miembros de esta honorable sala, ¿las entradas son adquiridas de manera ilícita? Nos dice el señor representante del Ministerio Público que el delito fuente es fraude. Pero entonces, llama la atención que cuando delimita la imputación de fraude, dice que es por haber usado las entradas. O sea, nos llama la atención, por eso es que a nosotros, si conversión es haber usado entradas, ¿cómo así es que el acto de lavado es anterior al delito fuente? Y segundo punto, acto de transferencia. Nos atribuye transferencia del supuesto dinero que se habría adquirido con las entradas. Pero ahora, el mismo Ministerio Público dice que las entradas fueron objeto de reventa. La pregunta es, ¿revender es un acto que genera ganancias ilícitas? Revender por lo menos es delito fuente, es por lo menos típico y antijurídico, por lo menos no supera el valladar de tipicidad. Lo dejo ahí en atención a que usted lo ha traído a colación, señor magistrado. Respecto a las entradas que hacía referencia el señor representante del Ministerio Público, que se podría afectar a tercero porque se venden a un precio elevado. En el supuesto negado que justamente se haya sido partícipe, más allá que no se tenía, como lo comento, el dominio, nuestro representado, de la supuesta reventa de entradas, ¿no? Porque se imputa eso, que ha sido partícipe de esta supuesta reventa de entradas. Señor magistrado, la reventa en general, no solamente detrás, en general es un acto propio del libre mercado. El vender a un precio elevado no forma parte de alguna cuestión sancionable en nuestro plano, que es en el plano penal. Sí, lo ha referido. Correcto. Me parece que eso es en cuanto a lo referido por el señor representante del Ministerio Público y a raíz de su referencia, señor magistrado. Bien, le agradezco. No tengo más preguntas, doctor Enríquez.
Bien, muchas gracias. De esta forma hemos culminado la audiencia. La sala pasará a deliberar y la resolución será emitida en el plazo correspondiente y notificada en sus casillas electrónicas. Muy buenos días con todos. Hasta luego. Muy buenos días.